Hoy vamos a ver desde el personaje más pequeño de One Piece hasta el más grande de todos. Este es un vídeo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, pero creo que ahora es el momento perfecto, ya que estamos en el arco de los gigantes y la diferencia de tamaños en One Piece nunca ha sido tan relevante como ahora. Además, a lo largo de la serie hemos visto varios errores de Oda con las proporciones, porque seamos sinceros, no es nada fácil juntar a humanos normales con gigantes. Por ejemplo, un error reciente que comentaré más adelante es que los gigantes sostienen el Thousand Sunny como si fuera un juguete, cuando por proporciones esto no tendría sentido. Otro caso fue el arco de Wano, donde hubo una incoherencia con la espada de Oden, Enma, la cual heredó Zoro. Por la diferencia de tamaño entre Oden y Zoro, Enma debería ser mucho más grande de lo que es en la actualidad. Es por eso que hoy he decidido recopilar a todos los personajes de One Piece cuya altura está confirmada, no todos, pero sí la gran mayoría, y ordenarlos del más pequeño al más grande. Quiero hacer mención honorífica a Bachie. Antes de empezar, quiero hacer mención especial a este personaje que, aunque parezca una tontería, es muy querido dentro de la comunidad. Oda le ha dado un nombre, una descripción e incluso apareció en el live action de One Piece. Lo curioso es que a pesar de todo esto, Bachie no tiene una estatura oficial, pero si pudiera incluirlo en este ranking sería el personaje más pequeño de todos, porque literalmente es una mosca. Para los que no recuerden quién es, Bachie fue la mascota que Full Body utilizó para fastidiar a Sanji durante el arco del Baratie. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el personaje más pequeño de todos con una estatura oficial. Leo, 23 centímetros. Leo es uno de los piratas de la tribu de los Tontata y, como todos ya sabéis, a día de hoy es uno de los capitanes de la gran flota de Luffy. Sin duda también es uno de los personajes más pequeños de One Piece, midiendo tan solo 23 centímetros. Como ya sabéis, los Tontata son un grupo de enanos que viven en Dressrosa, más concretamente en Green Beat. He escogido a Leo para representar al grupo, pero en realidad hay personajes aún más pequeños. La media de estatura entre los Tontatas oscila entre los 20 y 25 centímetros. Por ejemplo, Match Sherry, que es la hija de Gancho y la princesa del reino Tontata, mide solo 20 centímetros, lo que lo hace aún más pequeña que Leo. Eso sí, a pesar de su diminuto tamaño, los Tontatas son personajes increíblemente poderosos, o al menos mucho más de lo que parece a simple vista. Luffy, 1,74 m. Bueno, he puesto a este como representación de los humanos con una altura promedio porque al final mide 1,74 m, que es lo que podría medir cualquier persona normal. Eso sí, en el mundo de One Piece comparado con otros piratas quizás sea algo pequeño. Hoy en día la mayoría de los personajes son bastante más altos. Aún así, hay un dato curioso. Durante el salto temporal, Luffy creció 2 centímetros, es decir, en la primera etapa del time skip medía 1,72 m y después del salto temporal se quedó con su altura actual de 1,74 m. Shanks, 1,99 m. Shanks es otro personaje que más o menos sigue estando dentro del promedio de los humanos, ya que mide prácticamente 2 metros, exactamente 1,99 m. No es que sea bajo, pero tampoco es un personaje exageradamente alto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, como ya sabéis, en este mundo hay personajes realmente gigantescos, a pesar de ser humanos. Y lo curioso es que apenas estamos empezando. En este vídeo vamos a ver personajes humanos que fácilmente superan los 5 metros, y aún así nos da la impresión de que son gente entre comillas normal. Roger, 2,74 m. Estamos hablando de Goldie Roger, el personaje que todo el mundo podría pensar que tiene una altura promedia. Pues no, tampoco es el caso. No estamos hablando de alguien que mida 1,80 m o 2 metros, sino de un hombre que llega a los 2,74 m. El rey de los piratas, el mismísimo Roger, el hombre que fue ejecutado en la plaza de Lockdown, es prácticamente un gigante comparado con un humano normal. Mide casi 3 metros. Pero bueno, no es algo descabellado en el mundo de One Piece, incluso siendo un humano, como bien os digo. Brook, 2,77 m. He traído aquí a Brook, aunque no quiero centrarme demasiado en los Mugiwaras, porque en este vídeo hay otros personajes que considero más interesantes, pero lo menciono para que veáis la diferencia de altura entre Luffy y Brook. Estamos hablando de un personaje que en realidad es solo 3 centímetros más alto que Roger, es decir, Brook mide 2,77 m. Así que si ya os parecía que la diferencia de altura entre Luffy y Roger era considerable, con Brook pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurre con el siguiente personaje que voy a mencionar, Jinbe, 3,1 metros. Jinbe es el Mugiwara más alto de la tripulación, midiendo 3,10 metros. A ver, creo que esto no sorprende a nadie, es un chaval grande, un tritón, no pertenece a la especie humana. Y bueno, por si alguien no lo sabía, aunque es un dato bastante obvio, Jinbe es un Gyojin, tiburón ballena azul. Así que teniendo en cuenta esto, su corpulencia y esos 3,10 metros de altura tienen todo el sentido del mundo.
Oden, 3.82 metros. Bueno, con Kosuke Oden sí que tengo que hablar bastante, porque aquí hay un dato curioso, su espada, Emma, que actualmente pertenece a Zoro. Y esta, ya sabéis todos, que ha cambiado mágicamente de tamaño. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, esto se ha convertido en un meme en la comunidad durante los últimos años. Para empezar, Oden tenía una altura de 3.82 metros. Estamos hablando de una diferencia brutal con Roronoa Zoro, el espadachín de los Mugiwaras, que mide 1,78 m. Una altura muy parecida a la de Luffy, es decir, Oden es prácticamente el doble de grande que Zoro. Por lo tanto, la espada de Oden, que posteriormente heredó Zoro, debería ser prácticamente del tamaño de su cuerpo entero. Sin embargo, por arte de magia, o mejor dicho, conveniencia del guión, la espada se hizo más pequeña para que Zoro pudiera manejarla sin mayores complicaciones. A ver, os lo he dicho más de una vez, para mí esto no es una liada, no es una cosa que digas, hostia, vaya fallo más grande. Me da igual, creo que un fallo así no perjudica en absoluto la trama y además me mola que Zoro a día de hoy tenga Emma, pero bueno, es al menos una curiosidad a tener en cuenta. Así que eso, Oden, 3,82 m y su espada varía según su portador. Hiking Bear, 7 metros. He metido a este personaje que conocimos durante el arco de Drum y que parece que hasta el momento es bastante intrascendente para la historia porque es el primero de esta lista que llega a los 7 metros, justo midiendo eso, 7 metros exacto, por eso lo he incluido. Pound, 7.31 metros. Este es el 25 ex marido de Big Mom y el padre de Chiffon y Charlotte Lola, por lo tanto, también es el abuelo de Capone Pez, el hijo de Capone Beige, un personaje con una historia curiosa, pero bueno, no entraremos en detalles ahora. Pound mide 7.31 metros. Charlotte Paraline, 8 metros. Esta es una mestiza entre humana y sirena tiburón martillo, y es la 21 hija y la 47 miembro de la familia Charlotte. Si no la recordáis, fue también la ministra del diseño de Totoline, y mide nada más y nada menos que 8 metros. Como dato curioso, está casado con Aladdin, un personaje que sabemos que mide 6.27 metros. Eso sí, con la cola extendida. Sin la cola, su altura real es bastante menor, lo que hace que esta combinación de personajes sea un poco rareta. Aún así, lo importante es que están casados y que en algún momento, tras el time skip, Charlotte Paraline se unió a la tripulación de los Piratas del Sol, cortando lazos con su familia Charlotte. Jack, 8.3 metros. Jack la Sequía, uno de los personajes que en su momento más me impactó en la historia de One Piece, pero que por lo que sea, con el tiempo han aparecido personajes mucho más poderosos que él y al final tampoco ha demostrado tanto como parecía en un principio. La verdad es que para mí ha quedado bastante por debajo de las expectativas que tenía puestas en él. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. El caso es que Jack mide 8.30 metros en su forma normal, evidentemente. Luego está su forma mamut, pero aquí me refiero únicamente a su forma base, y aún así ya es una bestia de tamaño brutal. Big Mom, 8.8 metros. Estamos hablando de uno de los personajes más poderosos que ha habido en la historia de One Piece. Big Mom mide 8.8 metros y ha sido una de las pocas yonkous que han dominado el mundo pirata. Creo que a nadie le sorprende su tamaño, porque desde el primer momento que se ve es un personaje enorme, pero lo que realmente impacta es cuando ponemos estos números en perspectiva. Estamos hablando de que saca unos 6 cuerpos y pico a Luffy, una auténtica locura. Para que os hagáis una idea, el Going Merry medía 11 metros. Sí es verdad que estamos hablando de un barco muy pequeño en comparación con la mayoría de embarcaciones que hemos visto en el mundo de One Piece. De hecho, me atrevería a decir que es literalmente de los más pequeños. Recuerdo muy pocos barcos más pequeños que este, sin contar obviamente los primeros prototipos que usó Luffy solo, como aquel bote, o bueno, el famoso cubo en el que se metió en su primer día. Pero dejando esos casos aparte, si hablamos de tripulaciones piratas ya bien establecidas, el Going Merry, diseñado por Merry, es uno de los barcos más pequeños que existen. Shirahoshi, 11.87 metros. Shirahoshi, o también conocida como una de las 3 armas ancestrales, mide un total de eso, 11.87 metros. Y quiero enlazar esto con el siguiente personaje, Megalo, el tiburón que vive en la isla Gyojin. Seguro que todos lo recordáis, ya que es la mascota de Shirahoshi, y en una escena muy icónica llegó a esconderla en su boca para ayudarla a escapar del palacio. Megalo, que mide 25 metros, fue capaz de meter a Shirahoshi y a Luffy enteros en su boca. Sí, es verdad que le costó muchísimo, pero lo hizo, así que aquí lo tenéis. Shirahoshi 11.87 metros y Megalo 25. Se metió una persona prácticamente la mitad de su tamaño.
Neptune, 12.2 metros. Este es el rey Neptune, un tritón y patriarca de la familia Neptuno. Su tamaño ya supera los 12 metros, y aunque no es que sea el personaje más poderoso de One Piece, la verdad es que su mera presencia impone por eso, su tamaño de 12.2 metros. General Franky, 13 metros. Y ojo, porque aquí seguramente os sorprenda mucho saber que el General Franky es incluso más grande que Neptune. Estamos hablando de que en esta forma en concreto, Franky llega a medir 13 metros de altura. Una auténtica locura si lo comparamos con su tamaño normal. En su forma base, Franky mide 2.40 metros, pero aquí también se da un caso parecido al de Luffy durante el time skip. Antes de la remodelación de su cuerpo, su altura era de 2.25 metros. Sin embargo, tras el salto temporal, con este cambio que tuvo su cuerpo, creció 15 centímetros, alcanzando su altura actual de 2 metros 40. Y con su forma, General Franky llega a un total de 13 metros, lo cual para mí es una auténtica barbaridad. Oimo, 16 metros. Este era un gigante, bueno, es un gigante que fue capturado por la Marina hace 50 años y que estuvo defendiendo las puertas de la justicia. Más tarde fue liberado por Luffy y los Mugiwaras y la verdad poco más tengo que decir, pero sin duda otro personaje enorme, con sus 16 metros de altura. Gert, 17 metros. Luego tenemos a Gert, otro gigante de Elbaf. En concreto, ella es doctora y forma parte de los nuevos piratas gigantes de Elbaf. Su tamaño es impresionante ya que mide un total de 17 metros. Kashi, también 17 metros. Con esta misma altura también tenemos a Kashi, quien fue acompañante de Oimo durante esos 50 años defendiendo las puertas de la justicia. Otro gigante que, aunque estuvo sirviendo a la marina, terminó con un destino completamente diferente gracias a los Mugiwara. Jaguar D. Saul, 19.5 metros. Sobre Jaguar D. Saul es un personaje que actualmente mide prácticamente 20 metros, aunque sin llegar del todo. En el arco de Elbaf su importancia es enorme. Evidentemente es uno de los pilares fundamentales de los gigantes, lo que lo convierte en una figura clave dentro de esta parte de la historia. Y como bien os digo, mide 19.5 metros. Basilisk, 20 metros. Este es un personaje que a mí le guardo muchísimo cariño, la verdad, y es que es el segundo al mando del nivel 2 de Impel Down, con una altura de 20 metros. Un bicharraco enorme dentro de esta prisión que a mí, a menos de pequeño, me impresionaba muchísimo. Yarul y Jorul, los cuales miden 20.5 y 21.5 metros. Los he puesto juntos, pero teóricamente no tendrían que ir así porque el siguiente personaje va justo entre medio de Yarul y Jorul. Pero bueno, como son carne y uña, pues los meto juntos, ¿vale? Brogy, 21.3 metros. Volvamos con otro gigante, Brogy, quien mide 21.3 metros, siendo unos centímetros más bajo que su compañero Dory, que mide un poquito más. Ambos son conocidos por su épico duelo en Elbaf y son figuras muy representativas entre los gigantes. Ajordin, 22 metros. Este es un guerrero gigante descrito como la nueva generación de Elbaf. Es el hijo ilegítimo del difunto rey Harald y el hermanastro mayor del príncipe Loki. 100 años después de la disolución de los piratas guerreros gigantes de Elbaf, Ajordin formó los nuevos piratas guerreros gigantes en un intento de revivir a la legendaria tripulación. Y como todos ya sabéis, él es uno de los pilares de la gran flota de los Mugiwaras, midiendo un total de 22 metros, como bien os digo. Dory, 22.6 metros. Como antes os he dicho, este es algo más grande que su compañero Brogy, siendo un total de 1.3 metros más alto que él. King Baun, 23.4 metros. Este es el árbol Hombi que vimos durante el arco de Whole Cake, el mismo que fue chantajeado por Nami en ese arco. Mide un total de 23.4 metros. Banana Gator, 30 metros. Diréis, ¿quién es Banana Gator? Bueno, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es el crocodrilo de Crocodile, midiendo nada más y nada menos que 30 metros de altura. Parece mentira, yo sinceramente no me lo habría imaginado de primeras que este bicharraco midiera 30 metros. Sphinx, 30 metros. Este es el jefe y guardián del nivel 2 de Impel Down, similar al que vimos anteriormente, pero con una diferencia clave. Este mide 30 metros de altura. Momo, 36 metros. Esta es la criatura que vimos tanto en Arlong Park como más recientemente en la isla Gyojin. Mide 36 metros de altura. Little Oars, 38 metros. Con Little Oars, capitán de los piratas Litter y descendiente de la tercera generación de Oars, hubo cierta confusión con su altura. En un principio se decía que medía unos 38 metros. No sé exactamente de dónde se confirmó esta información, pero parece
parece que es algo que dijo Oda, pero más tarde esto fue corregido en una Vibre Card. Actualmente sabemos que oficialmente mide 60 metros de altura. Hou, 40 metros. Bueno, Hou es la mascota del Rey Neptune, que básicamente sirve como transporte y, siendo sinceros, tampoco puede hacer mucho más. Lo único que puede decir es su propio nombre, así que ahí se queda la cosa. Pero lo interesante es que mide 40 metros de altura. Yeti Cool Brothers, 42.5 metros. Los Yeti Cool Brothers, estos personajes, generaron un hype enorme, al menos para mí, para luego desaparecer por completo de la historia. Miden 42.5 metros cada una. Tuvieron una entrada épica, un diseño brutal y al final nada, se quedaron completamente en el olvido. Thousand Sunny, 56 metros. El Thousand Sunny es más grande de lo que muchos pensabais, mucho más grande que el primer barco de los Mugiwaras, el Going Merry. Mide 56 metros de altura. Digo esto porque durante el arco de Elbaf, Oda cometió un error que más tarde tuvo que corregir. En un principio dibujó a los gigantes levantando el Sunny como si fuera un juguete, cuando en realidad el barco es más grande que muchos de ellos, como bien habéis comprobado en este vídeo. Así que bueno, Oda tuvo que rectificar ese fallo a posteriori. Un detalle curioso que no pasó ni mucho menos desapercibido para la comunidad. Lo único que tuvo que hacer Oda es pues redibujar ese panel y hacer que los gigantes fueran un poco más pequeños que el Thousand Sunny. Pero igualmente, evidentemente, son capaces de sostener todo el barco completo. Oars, 67 metros. Oars, que tiene una relación directa con Little Oars, mide 67 metros de altura. Este es el mismo personaje que apareció durante el arco de Thriller Bark enfrentándose a Nightmare Luffy y a los Mugiwaras. Un gigante brutal que dejó muchísima huella en el mundo de One Piece. Dragón número 13, 70 metros. El dragón número 13 es un experimento que vimos en Punjazar a manos del Dr. Caesar Clone. Mide 70 metros de altura. Viendo las cifras que estamos manejando ahora mismo, la verdad que es más grande de lo que imaginaba en un principio. Es 3 metros más grande que Oars, lo cual ya es una auténtica locura. Wadatsumi, 80 metros. Wadatsumi, un personaje importante de la isla Gyojin, mide 80 metros de altura. Además, aunque no hay información exacta sobre esto, sabemos que es un Gyojin pez globo, lo que significa que puede hincharse. Esto ya lo vimos durante su arco. Eso le permite aumentar su tamaño de forma considerable. Pero lo que no tenemos confirmado es cuánto mide en esta forma. Smiley, 150 metros. Smiley es un personaje que ya desapareció de la historia, pero llegó a medir 150 metros. Este fue el resultado de uno de los experimentos de Caesar Clone. Y aunque ya no esté en One Piece, su impacto en Punjazar fue enorme, literalmente. San Juan Wolf, 180 metros. San Juan Wolf es el gigante colosal apodado como el buque de guerra colosal. Fue uno de los prisioneros más temidos del nivel 6 de Impel Down y su tamaño se debe principalmente a que consumió una fruta del diablo. Ya sabéis que tras ser encarcelado en Impel Down fue liberado años más tarde por Marshall Dietrich durante esta fuga masiva que tuvo la prisión y más tarde se unió a los piratas de Barba Negra. Este monstruo mide 180 metros de altura, lo que es más del doble que gigantes legendarios como Oars, por ejemplo. Tsurume, 300 metros. Recuerdo que la aparición de este personaje me pareció sublime. Cuando bajamos a la isla Gyojin después del time skip, ese momento me pareció, ya os digo, increíble. La escena en la que Luffy, Zoro y Sanji terminan entre comillas con él es brutal. Un personaje que imponía un montón y que ni más ni menos mide 300 metros, así que sí, es imponente en todos los sentidos. Y además, todo el misticismo y la leyenda que rodea a este personaje no es poca cosa, porque es un Kraken. Laboon, 400 metros. Un personaje muy importante en la historia de One Piece y que vamos a ver dentro de muy poco. Me sabe mal decirlo, pero el reencuentro entre Brook y Laboon está cada vez más cerca y esto significa que el final de One Piece está, pues también, muy cerca, más que nunca. Obviamente, ¿no? Cuanto más capítulos, más cerca estamos del final. De esto lo sabe todo el mundo desde el capítulo 2 del manga. Laboon, a pesar de que Brook lo recuerde como una pequeña bola, actualmente mide 400 metros, una auténtica barbaridad de tamaño. Y como todos ya sabéis, este personaje todavía le debe un enfrentamiento a Luffy, pero lo que realmente me emociona es imaginar ese reencuentro entre Brook y Laboon, con Laboon llevando en su frente la bandera de los Mugiwaras. Para mí, ese será el mejor reencuentro de la historia de One Piece, incluso más épico que el que acabamos de ver entre Nico Robin y Saul, que ya me ha parecido muy emotivo y espectacular. Pika forma gigante, 800 metros. Vale, esto es otra locura. El personaje de Pika en su forma normal ya es grande, pero ni de lejos alcanza el tamaño brutal que consigue con su forma gigante gracias al poder de su fruta del diablo. Estamos hablando de un auténtico monstruo, con un tamaño total de 800 metros, un coloso al que Zoro tuvo que derrotar en Dressrosa. Y seamos sinceros, con todo lo que podría haber pasado en ese arco, Pika en su forma gigante fue bastante decepcionante, al menos para mí, no cumplió con las expectativas. Reyes del Mar, 5000
metros. Bueno, sobre los Reyes del Mar no hay mucho más que decir. Lo que sí tengo claro es que van a ser y van a tener una importancia enorme en el futuro, pero ya eso son teorías y bueno, tampoco vamos a entrar ahora mismo en detalle. Tenemos confirmado su tamaño, que son de 5.000 metros de altura, y esto lo vimos en el quinto databook de 2012. Zunisha, 35.000 metros. Quizás habéis entrado a ver este vídeo no por la miniatura, sino por el título, pero porque bueno, ya sabéis que siempre os digo lo mismo, puede que os hayáis imaginado una cosa y luego en los comentarios me digáis, no digas esto, he visto la miniatura, ¿cómo quieres que piense otra cosa? Y oye, tenéis razón, no voy a decir que pensabais que Zunisha era el personaje más grande de One Piece, porque en la miniatura claramente se ve que no lo es, pero bueno, el caso es que alguien podría haberlo pensado que Zunisha era el personaje más grande antes de ver la miniatura, y aunque no ocupa por el momento el primer puesto, sí que estamos hablando de un top 3 absoluto. Porque ojo a esto, Zunisha mide nada más y nada menos que 35.000 metros de altura. Una locura total. Evidentemente necesita este tamaño porque se pasa la vida vagando por el océano, como hemos visto en la historia, así que sin dudas es uno de los seres más gigantescos de One Piece. Y os diré algo, incluso podríamos decir que es el top 2 o top 1, porque ahora veréis los siguientes dos que vienen ahora. Gigantes del mar, sombras Skypiea, 44.000 metros. El top 2 va para las sombras de Skypiea, y aquí viene la aclaración importante, no son personajes como tal, sino sombras. Las he incluido en la lista porque sabemos sobre su altura, estos 44.000 metros. Pero claro, aunque parezca una auténtica barbaridad, en realidad no es así, no eran personajes gigantes, sino simplemente las sombras proyectadas de seres humanos de tamaño normal. Así que si queréis un ranking más justo, podríamos decir que Zunisha es el verdadero top 2 de personajes más grandes de One Piece, mientras que estas sombras no deberían considerarse como tal. Pero bueno, a saber su altura, he considerado que por lo menos deberían estar en este vídeo, así que os he incluido como top 2. Dicho esto, ahora sí, vamos con el top 1, a no ser de que Zunisha, si finalmente se convierta para vosotros también en el top 1. Florian Triangle, 54.000 metros. Y por último, lo más grande que hemos visto en One Piece es, irónicamente, un misterio. Sí, One Piece tiene varios misterios gigantescos, pero en este caso me refiero al Florian Triangle, algo que no sabemos qué es realmente y que hasta el momento sigue sin confirmación oficial. Lo único que sabemos es su tamaño. Existe una teoría bastante popular sobre esto y la verdad algún día me gustaría volver a comentarla en el canal. La expliqué hace unos 2 o 3 años, pero no sé si sigue publicada aquí porque en su momento la subí en otro canal que tenía. La teoría dice que en el juego One Piece Unlimited Cruise se sugiere lo que realmente son estas sombras del Florian Triangle. Pero siendo sincero, aunque en su día creía top en esta teoría, ahora pienso que no tiene nada que ver y que simplemente el juego quiso aprovechar, si eso es así, el hype del momento. En cualquier caso, Oda nunca ha insinuado ni ha confirmado nada sobre esto, así que sigue siendo un misterio enorme. Puede que en el futuro se nos resuelva o puede que nunca tengamos una respuesta. Lo único claro es que estas sombras del Florian Triangle miden un total de 54.000 metros de altura. Sin duda, lo más grande que hemos visto en el mundo de One Piece, pero como todavía no sabemos si son personajes o no, pues os dejo que decidáis vosotros en los comentarios si la posición más justa del top 1 se lo merece Zunisha. Me gustaría leeros en los comentarios. Y poco más os tengo que decir, muchas gracias por todo, dejar un like y suscribiros. Me gustaría llegar este año a los 200.000 suscriptores, así que os voy a pedir como favor que toda esa gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y todas aquellas personas que se piensan que están suscritos, que lo revisen, porque a lo mejor no estáis suscritos. Y nada, muchas gracias por todo. Y ahora sí, hasta la próxima. Adiós.